¿Cómo están? Bienvenidos todos a la sexta sesión del programa Humanidades Integradas, un programa que está certificado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este y con el patrocinio de la Liga República Universitaria también del Paraguay. El Paraguay, no solo del Paraguay, porque si no, ya con razón me van a reclamar de que me olvidé de sus miembros internacionales. Gracias a todos por estar aquí. Hoy vamos a hablar sobre ciencia y mito y van a dos cosas aparentemente opuestas. Probablemente lo que les va a pasar al final de la sesión es que verán que las cosas van a quedar completamente trastocadas. De lo que era ciencia resulta que era mito, de lo que era mito era más ciencia, de la misma ciencia. Bueno, ahora sí. Perfecto, ahora sí. Gracias, Andrés. Estamos aquí. Lo que pasa es que había conectado mal el micrófono. Buenísimo. Bueno, entonces, gracias una vez más por estar aquí. Hoy vamos a hablar sobre ciencia y mito. Ustedes saben que normalmente, ¿sí? Habitualmente leemos nosotros en la prensa, en los diarios, en los comentarios de periodistas, que siempre anteponen a sus comentarios que la ciencia ha sido comprobado científicamente, que esto lo dice la ciencia, que hay consenso científico, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces, siempre que uno quiera proponer la fe o la filosofía o incluso el sentido común, no pocas veces la ciencia es la encargada de romper todas estas cosas y de mostrarnos que siempre estábamos equivocados. Entonces, si vemos cualquier programa de televisión sobre ciencia, probablemente vamos a decir, se va a utilizar expresiones como también la ciencia ha mostrado que todo lo que se dijo hasta ahora sobre tal cosa no era de ese modo. Y quizás esto como una especie de reminiscencia de lo que fue el sistema en la época de Galileo, cuando algunos dicen que todos pensaban que el mundo, la Tierra estaba, el Sol y los planetas giraban alrededor de la Tierra, y ahora la ciencia demuestra que en realidad no era así, sino que es el planeta Tierra el que gira alrededor del Sol. Entonces, a partir de ese momento, se comienza a utilizar esa misma expresión de la ciencia nos muestra que nuestros sentidos nos engañan y que, bueno, entonces solamente la ciencia nos permite conocer el mundo tal cual es, porque los sentidos nos engañan. Hoy vamos a hablar entonces sobre eso y a ver si podemos en nuestra conversación mostrarles digamos, retomar la confianza en el sentido común, ponerle a la ciencia en su propio lugar y en el lugar que le corresponde. No se trata aquí de negar el valor de la ciencia, sino de ponerla en su propio lugar. También quiero agradecerle mucho a las personas que nos envían sus comentarios, sus críticas, sus observaciones sobre las clases. Tenemos, cada semana nos llega uno o dos comentarios, observaciones sobre las clases, a veces bajamos la caña y lo leemos todos los profesores con muchísimo gusto y estamos inmensamente agradecidos con ustedes y por eso nos ayuda a ir mejorando la cuestión. Así que también nos permite a nosotros ver un poco, tener el feedback de ustedes, ver cómo están recibiendo. No importa si dicen que, no sé, que si la clase fue pésima, mis intervenciones fueron inoportunas, parece que no entendí la cuestión o lo que sea, no importa, eso sirve muchísimo para que nosotros podamos ver cómo está llegando a ustedes y entonces podamos hacer los ajustes necesarios. Hoy nos visitan aquí, la vez pasada estuvo Lilian, ¿sí? Con nosotros en la clase. No dije en vivo, pero ahora quiero agradecer porque ahora estoy viendo la cara de Lilian allí. Gracias, Lilian. Hoy están con nosotros Carlo Camelli y Samuel, que vinieron de visita, y los alumnos de siempre, ¿no? Los alumnos de siempre. Entonces, hoy la hermana Claudia no está aquí, pero está conectada, ya la he visto acá. Entonces, y el resto también que nos acompaña cada semana, ¿sí? Buenísimo. Entonces, Edgar, es tu turno otra vez. Quiero que sepan por qué a veces pasa que no es que nos turnamos con el tema, sino que
cada uno tomó un tema con el que era más afín, entonces se dio que mis temas quedaron todos casi para el final, ¿no? Entonces, esta vez, de nuevo le toca a Edgar el tema de ciencia infinita, así que te dejamos, Edgar, que puedas presentar el tema y arrancar, patear la pelota. Muy bien, muy buenas noches a todos nuestros alumnos que están conectados, también a los que llegaron, se están ubicando aquí, ¿sí? Es un placer tenerlos aquí para poder empezar esta conversación siempre muy estimulante y tratando de que sea fructífera, ¿sí? Como el padre dijo, me van a aguantar como un mes. Ya les adelanto, sí, ¿verdad? Todos estos temas así. La penitencia siempre es buena. Sí, aburridos, digamos. Porque en realidad a mí me encantan, ¿verdad? Digamos, y yo puedo decir con toda franqueza que también sustenta el edificio de mi fe. No sé cómo puedo leer una cosa y entender en sentido inverso, inclusive de lo que la comunidad científica, entre comillas, dice, por supuesto, teniendo clave de lectura de otros maestros. Entonces, cuando decidimos hacer la guía de temas para este año, no sé cómo se colaron tantos temas así de tinte, entre comillas, científicos, pero me alegra muchísimo porque es una queja también que a veces yo tengo respecto de eso, ¿verdad? Que, bueno, por lo menos por mi naturaleza y por mis inclinaciones que hice exactas, estoy muy de cerca con eso, no es un mundo que me sea desconocido, sin embargo, en otras sesiones me parece que no le dedicamos tanto tiempo, por lo menos en la primera no recuerdo, y en la anterior muy poco, solo de pasada, pero en esta sí, los temas, digamos así, entre comillas, referentes a ciencia, tiempo, nuestra sesión anterior fue sobre el mundo en sí, sobre el libro de la naturaleza, entonces allí realmente viene todo como muy, muy unido y quedaron, digamos así, en una especie de sorteo medio guiado que hicimos, quedaron todos juntos los temas, ¿sí? Por eso que me van a soportar, les digo, así como un mes de forma consecutiva. Y como dijo el padre, hoy vamos a hablar de ciencia y mito, ¿sí? Es un tema que propongo y comenzar como es, digamos, ya mi costumbre desde este año, ¿verdad? Porque por lo menos con un mito griego, casi les cambié el esquema. Les iba a mandar, estaba conversando con Didier, mandarles el primer capítulo de Cartas del Diablo a su sobrino, la primera carta del libro de C.S. Lewis, pero decidí quedarme con también una recomendación, me parece que pensamos igual con Didier, con el pequeño relato de Dédalo e Ícaro, conocido a veces también como el mito del vuelo de Ícaro, ¿sí? Que voy a comentar brevemente, ¿sí? Resulta que Dédalo, ¿verdad? Según la historia, ¿verdad? Los que pudieron... Según la mitología griega. Sí, según la mitología, corrigiendo, o la historia iba a referirme al texto que yo les pasé, ¿verdad? Sí, según el... Tómenlo como quieran, pero... El relato. Sí, según el relato, ¿sí? Historia como relato. Pero según la mitología, Dédalo era algunos autores ponen arquitecto, otros ponen ingeniero, inventor en general. Digamos, era un artesano, ¿sí? Un artesano que, por cierto, fue que estaba al servicio del rey Minos, ¿sí? Entonces, este artesano era muy hábil, muy bueno. Estuvo, por ejemplo, involucrado en hacer el laberinto, el famoso laberinto del Minotauro. Construyó el laberinto. Aún así, digamos, no tuvo el favor y creo que justamente para que él no revele, digamos, el modo de escapar del laberinto, fue aprisionado junto con su hijo Ícaro en una isla por el rey Minos, ¿sí? Entonces, para escapar, a él se le ocurre hacer unas alas mecánicas. Probablemente Da Vinci se inspiró en él, digamos así, para algunos modelos, ¿sí? Porque Da Vinci fue también uno de los primeros
entre paréntesis, científicos o inventores, además de gran artista, que hace unos esbozos de algunos aeroplanos. Entonces lo que hace Dédalo es construir unas alas de plumas, ¿sí? Que las pega con cera, ¿sí? Con cera de abeja. Entonces le viste las alas a su hijo Ícaro y otro par para él, y desde un peñasco, desde una altura, se lanzan al vacío como para, y obviamente hay un pequeño entrenamiento Para huir de la... para huir de la isla, ¿sí? Para huir del dominio de niños, ¿sí? Pero Dédalo le da una advertencia a Ícaro, ¿sí? Le pide que no vuele a mucha altura, no vuele, digamos, muy cerca del Sol, del dominio de Helios, ¿sí? El Sol, porque la cera justamente era frágil. Textualmente le dice que la cera es frágil, se puede derretir y entonces su caída sería inevitable. En eso, bueno, emprenden el vuelo. Ni muy bajo porque la espuma de mar Sí, exacto. sería muy pesada. Sí. Podría mojar las alas, ¿sí? Con agua, y también no le permitiría planear correctamente. Entonces, empiezan el vuelo, pero Ícaro, digamos, abrumado por su nueva perspectiva desde los cielos de lo que ve, sin darse cuenta, se acerca mucho al sol. Y entonces termina pasando lo que le advierte su papá, ¿sí? Terminan las alas desprendiéndose, para hacer corta la historia, desprendiéndose, y con eso inevitablemente Ícaro cae al suelo, muere, ¿sí? Entonces quise empezar con esta historia, un poco, tal vez un final trágico, como ocurre varias veces en la mitología griega, pero que encierra algo muy profundo respecto del tema que vamos a hablar, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos decir, en cierto modo, científico, pero que a la vez conoce los límites de su invento, de la ciencia, y como el hombre, como el hijo, ¿sí? Y el hijo tiene varias características: juventud, es fácilmente impresionable, un asombro desmedido, digamos, porque hay una medida, digamos, por lo menos lo que el programa de humanidades quiere hacer es educarnos en el asombro, pero no un asombro tan descomunal, digamos, una sobredosis de asombro en la cual yo no puedo sostenerme, ¿verdad? Y el calor, el fuego abrasador del cielo termina precipitándome por tierra. Entonces, no creo que sea el asombro probablemente el que le haya hecho elevar demasiado el vuelo, más bien la euforia es lo que le elevó demasiado al cielo. No es tanto el asombro, sino la euforia que él tuvo de dominar. Una euforia no dominada que le hace querer más, porque aquello le embriagó, la altura, el viento, la sensación que quedó Ícaro embriagado de todo aquello. La sensación de libertad. Claro, en vez de centrarse en lo que su papá le dijo, simplemente olvidó todo menos de su euforia. Sí, claro. Tenés razón, padre. En ese sentido, es como que él se ve abrumado, digamos, por esa sensación de libertad, porque ya no hay un suelo que le sostiene, y, digamos, los cielos son el límite, ¿verdad? Solamente que estaba claramente allí la cuestión. Y la idea de empezar por ahí el diálogo, la conversación. Porque Dédalo es sumamente sensato al aclarar los límites de su ciencia, de su arte, de lo que le dice: no hagas esto, no muy bajo, ni muy alto. Sin embargo, eso parece, aparentemente, hoy no pasa. Probablemente no tendríamos un artista, o en general un hombre, que conozca tan bien los límites de su arte hoy en día. Ni siquiera, no solamente hablando de los científicos, ¿sí? Sino de todo hombre en general. Eso también lo recoge un poco Platón en Gorgias, en su diálogo Gorgias, cuando él dice: todo hombre se jacta de que su arte es lo mejor que hay, ¿sí? Entonces, es como que no sabes cuál es el arte más importante.
Lo mismo Sócrates cuando se va por la polis preguntando a los artesanos, a los poetas, Exacto. su sabiduría y ellos meramente extrapolaban aquello que conocían bien a todas las otras áreas. Entonces Sócrates le decía que no eran sabios por esa misma razón. Exacto. ¿Eso dónde? Una apología. Ah, sí. Apología de Sócrates. Y el menú. Sí. Cierto, cierto. Entonces la idea es entender un poco desde este pequeño relato, desde este mito, ¿sí? En el real sentido de la palabra, cómo eso encaja, cómo eso se conjuga con lo que hoy entendemos nosotros por ciencia, por mito, por cómo son entendidos estos términos en sentido moderno. Porque eso también, a mí me parece que en las primeras conversaciones era un poco, era algo motivo de dificultad para nuestros alumnos, porque insistimos en los mitos griegos. ¿Qué vamos a aprender de Hércules? ¿Qué podemos aprender de cualquier otro mito usamos? Usamos varios, ¿verdad? Entonces, es porque justamente, digamos que la forma mentis del hombre del siglo XX, XXI, del hombre moderno, podría decir, para generalizar, entiende justamente el mito como algo peyorativo, ¿sí? Y entender el Génesis me parecería que solamente podemos hacerlo en sentido mitológico, como un cuento para niños. De hecho muchos buenos religiosos dicen eso, justamente porque estamos educados en el encierro de este término y en el uso peyorativo de este término. ¿Sí? Me parece si describimos un poco el uso, el significado actual en cada término. Sí. Mito y ciencia. Sí, bien. En general, nosotros aquí, en este curso, usamos la, digamos, acepción positiva y tradicional y verdadera del mito, ¿sí? Pero el mundo lo entiende mito como algo que principalmente te van a decir que era el modo en cómo los antiguos explicaban lo inexplicable, ¿sí? Y en ese sentido, como la ciencia o la técnica científica ha logrado explicar varios fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, por lo menos de manera eficiente, o sea, describirlo significa eso. Entonces, el mito ya pasa a ser hoy la explicación de algo que no existe, ¿sí? Y eso es clave, porque algo que no existe, por supuesto, el Minotauro no existe, por supuesto, Hércules no existe, digamos, Aquiles no existe, ¿sí? O no existió, Tifón no existió, Zeus no existió. En ese sentido, ¿verdad? La gente va a entender mito como la explicación de algo que no existe. Y la ciencia, que podemos definirla como un conocimiento, en general aquí yo me voy a referir principalmente a la ciencia empírica, ¿sí? Porque si vamos a definir ciencia en sentido general es todo conocimiento razonado, estructurado, sistematizado. Entonces, en este sentido, la filosofía, por supuesto que es una ciencia, ¿verdad? La historia también es una ciencia, parafraseando un poco al padre Carreira, que en paz descanse. No, entonces la historia no es un catálogo de fechas, es una ciencia. La literatura, digamos, las ciencias sociales existen, y eso es un poco paradójico. Pero en este caso voy a referirme a las ciencias como las ciencias empíricas. ¿Cuáles son? Las que hacen uso de instrumentación y que miden digamos, los cambios de la materia, ¿sí? Física, química, ¿verdad? Física y química, ¿verdad? Y evidentemente todo lo que usa medición. Sí, todo lo que se Y mide. ciencia, como todo lo que usa medición. Sí. Porque en general, cuando hoy se usa el término ciencia, generalmente se usa a todo conocimiento que usa instrumentos de medición. Exactamente. Y que avanza respecto de la técnica en este sentido. Los que están en la universidad van a la ciencia, si el método creo que era, es cuantitativo, Sí. a esa ciencia a la que nos referimos, porque es que siempre se distinguen los paradigmas cualitativo o cuantitativo. Exacto. Entonces, pero en la cabeza de la gente, lo más científico
es siempre lo cuantitativo. Sí, lo que y otra característica de la ciencia es que en general se puede repetir, ¿sí? Se puede repetir bajo condiciones controladas un experimento. No todo se puede repetir, obviamente no se puede volver a simular el origen del universo, ¿verdad? Pero en general otros aspectos sí son posibles de repetir, estudiados como las vacunas, por ejemplo, las medicinas, tecnología en general, ¿sí? Es replicable en ese sentido. Entonces, vamos a referirnos en este sentido de ciencia, ¿sí? Vamos a usar en este sentido ciencia, vamos a dejar un poco de lado las humanidades o las ciencias de las humanidades, que también tienen su particularidad respecto de la ciencia empírica, porque siendo humanidades, se auxilian de ciencia empírica, ¿verdad? Ya sea estadística, biología, etcétera, pero la interpretación también es incorrecta. Esa es una particularidad que tal vez podemos hablar. En general, todas estas cosas que estoy diciendo, quería mencionarlo, no es un libro fácil ni de conseguir, probablemente, por lo menos en español no conozco la traducción. Y también me parece inclusive de entender, porque requiere mucho conocimiento, requiere algo de conocimiento, no mucho, algo de conocimiento de autores, tanto científicos como también autores inclusive heterodoxos y ortodoxos respecto de la ciencia, que es Ciencia y Mito del profesor Smith. ¿Verdad? Y en esta segunda edición, esta es una traducción de la segunda edición, donde tiene una respuesta, un capítulo 7 fantástico, que es justamente una respuesta al gran diseño del profesor Hopkins. ¿Sí? Y vamos a hablar también de él en un sentido, principalmente como representante justamente de esta ciencia profundamente materialista. ¿Sí? Profundamente materialista. Hay otros libros del profesor Smith, pero básicamente voy a empezar por este. ¿Sí? No sé si, entonces, esta distinción de ciencia y mito, cómo lo entendemos hoy y cómo esto en realidad no funciona de este modo. ¿Sí? Esto, solamente para poner el orden en la cuestión, digamos que en toda la filosofía, nosotros todavía aquí no hemos salido en nuestras conversaciones, todavía nosotros no salimos de lo que se llama filosofía instrumental. La filosofía básicamente se divide en tres partes grandes. La filosofía instrumental, con lógica mayor y menor, la filosofía especulativa, que tiene ontología, cosmología, metafísica y teodicea, dentro de la metafísica y la teodicea, y la filosofía práctica, que es esta estética y ética. Y política. Nosotros, y eso dentro de ética, política social es política. Entonces, ética social es política. Te aseguro. Entonces, dentro de, nosotros todavía no salimos de la filosofía instrumental. Todavía no salimos. Estamos acá con el tema de ciencia y mito, estamos, digamos, dando vueltas ahora sobre la lógica mayor, que es la parte que se llamaba antes, se llamaba metodología, porque es donde se habla sobre el método de las ciencias para alcanzar la verdad. Claro que aquí no vamos a hablar de toda la cuestión, pero lo que vamos a hacer es solamente hacer unos esbozos sobre esto. Acá Raquel Sempio dice, ¿qué define a la ciencia como ciencia a la historia? Esa definición que usó Edgar de todo conocimiento estructurado, razonado, eso es ciencia. que considera las causas, sí, eso es ciencia. Sí. Bueno, entonces... Esa no es una definición, digamos... enciclopédica actual, porque fíjate que la definición de ciencia de Aristóteles es conocimiento por sus causas. Exacto. Simple. El conocimiento por sus causas ya es ciencia. Pero aquí hay que agregarlo en nuestros tiempos, el tema del conocimiento estructurado y sistematizado, porque, claro, la ciencia se hizo muy voluminosa al cabo de los siglos, muy voluminosa. No es que Aristóteles supiese poco, pero de Aristóteles para hoy es imposible abarcar todo. Entonces, un conocimiento estructurado y sistemático, o sistematizado, mejor dicho. Pero es brillante que hayas dicho esto, padre, por sus causas, porque es cierto.
justamente ahí está el paradigma del cientificismo. Porque si yo digo solamente que es un conocimiento estructurado y sistematizado, yo puedo estar hablando de ciencia de una concepción cartesiana, que es en gran medida el motor de... Alguien le está llamando. ¿Sí? No se está distrayendo. Es en vivo. Es el método. Eso es en vivo. ¿Sí? Bien. Entonces, porque si no vamos a caer en, digamos, una categoría cartesiana que justamente también el profesor Smith va a decir que es la causante de que nosotros entendamos así el mundo por pedazos y de la hecatombe intelectual, ¿verdad? Filosófica de estos grandes físicos, ¿verdad? De que tengan este embrollo en la cabeza y no entiendan lo que descubre, dice. Entonces, eso es fantástico, porque sí, es estructurado, es ordenado, sí, o sea, hay orden, hay jerarquía, pero fundamentalmente también es por sus causas. Y la historia, ¿sí? La historia se estudia con documentos, se sistematiza de ese modo y además cada hecho histórico importante o trascendente tiene un papel en digamos, en el desarrollo de la historia del hombre. El profesor Olavo de Carvalho va a decir que la ciencia, y esto es muy curioso, porque va a decir la ciencia más pura es justamente la historia. Dice. Él va a decir que en este sentido la ciencia más pura es la historia. Me parece un poco contradictorio porque en general nosotros vamos a escuchar justamente por ahí que es, digamos, de concepción científica o, digamos, de convención científica que los vencedores cuentan la historia, por ejemplo. ¿Sí? O que la historia tiene su interpretación y se habla hoy muchísimo de la reinterpretación de la historia, ¿sí? O del revisionismo histórico, inclusive desde una perspectiva positiva, que me parece bien, pero no es que existen varias versiones, existe una historia. Existe una historia. Falsable o no, pero si se aplica el método correcto, la historia es verdadera, en este sentido. Simplemente para responder a la pregunta de, no me acuerdo su nombre. Raquel Sendio. Raquel, ¿sí? Didier, antes de empezar... Otra cosa que creo que hay que agregar aquí es estos principios popperianos sobre ciencia. Porque uno es la concepción clásica de ciencia, conocimiento por sus causas. Entonces, el conocimiento según principios y causas, uno puede también, la teología sería ciencia, también la filosofía, pero a partir de, en la ciencia moderna, solamente es ciencia aquello que es falsable. ¿Qué es falsable? Falsable es algo que puede ser superado, algo que puede ser contradicho. Entonces Bertrand Russell decía que, por ejemplo, si yo digo que existe una tetera invisible en órbita alrededor de la Tierra, y vos me vas a decir, pero ¿cómo que hay? Yo no veo esa tetera. ¿Quién vio la tetera invisible? Y no se puede ver porque es invisible, justamente, pero está allí, yo sé que está. Entonces, ese es un conocimiento que no es falsable. Es, decía Russell, dogmático. Es dogmático, no es falsable. Así que no se puede comprobar, no se puede negar ni afirmar. Y no se puede superarlo. Entonces, él ponía, no Russell, sino Popper y el resto, lo que hace es colocar la teología, la filosofía, incluso en parte la historia, en cierta medida dentro de este conjunto de ciencias no falsables. Lo que no es falsable, entonces no sería ciencia. Sería una pseudociencia, pero no sería ciencia, porque quedaría como imposible de comprobar, imposible de superar. En cambio, la ciencia, que es falsable, que se puede negar o afirmar, tampoco es definitiva. Nunca es definitiva, sino que siempre es superable. Entonces, yo puedo afirmar algo, pero siempre esto es falsable, o sea, es superable. De tal modo que, en cierto modo, lo que está diciendo es que un segmento yo puedo
separarlo hasta el infinito, digamos así. Entonces la ciencia lo que yo puedo hacer es, si con este conocimiento yo puedo negarlo o superarlo, si yo puedo ir siempre más allá, o sea, siempre puedo falsarlo, puedo decir, no, esto no es así, sino un poco más. No, esto no es así, un poco más. Esto no es así, un poco más. Entonces, eso es lo que es propiamente ciencia. Lo cual va a decir después, hay un libro muy interesante que no es cristiano ni mucho menos, o sea, en realidad es un ateo súper moderno que se llama Richard Tarnas, tiene un libro que se llama La pasión de la mente occidental. Recomiendo que en algún momento lo lean, ¿no? A mí me hizo leer el padre Carlos, me hizo leer en algún momento y dije, ¿qué me está haciendo leer este loco? Y lo leí y fue a mí me impresionó mucho porque él hace una historia del pensamiento occidental y termina diciendo, nosotros estamos hoy en un estado, la pasión de la mente occidental, Richard Tarnas, se consigue en PDF, pero es muy grande, o sea, hay que tener paciencia para leer. Y entonces dice que nosotros llegamos a un estado de donde no tenemos piso. O sea, no sabemos sobre qué estamos pisando. Lo sabemos todo ya. No, esto es como arena movediza. Porque si vos no tenés conocimientos ciertos, en realidad no tenés nada. ¿Sí? Sino que siempre tu conocimiento es incierto. Y entonces no, es imposible poder avanzar. Yo puedo decir, bueno, esto no es así, sino que puede ir más allá otra vez. Vos ya leíste seguramente la estructura de las revoluciones científicas. Sí. Pero nos deja en una situación donde no hay principios, no hay nada estable, sino que la cosa, por eso es tan típico escuchar a los profesores universitarios, los más leídos, los que leyeron más, decir que no existe la verdad, ¿no? Porque, ¿qué es la verdad? Si todo es falsable, si lo que es científico es falsable, entonces lo único que entendés es conocimiento científico, falsable, o sea que no es definitivo, y creencias. Que no se puede confirmar. Creencias que no se pueden confirmar. Entonces, claro, estamos pisando sobre arena movediza, dice Richard Tarnas, finalmente, ¿no? Claro, al final la ciencia, y ese es el punto. Entonces la ciencia es como un mito, ¿no? Sí, sí, de hecho. Ese es el tema. Que existe o no existe, ¿no? De hecho, al empezar la clase iba y dijo algo muy interesante respecto del mito. No sé si quieres volver respecto de eso. ¿Qué habías dicho? ¿Para empezar o antes de empezar? Antes, perdón, antes. Antes de empezar. Aquí hay una especie de previa, sí, entonces. Sí, bueno, yo quería justamente contrastar un poco el sentido moderno de mito con el sentido anterior o antes de la ilustración o antes de... Espera. Antes de que digas, si le doy la palabra a uno. Sí, claro que sí. A ver, te escucho, Tiago Gómez. Buenas, muy interesante la charla. Quería hacer una pequeña acotación al respecto, que en mi caso yo, como me reconozco luego excesivamente fanático de Maquiavelo, es una de las primeras cosas que yo pillé cuando empecé a ver el tema de la ciencia. A ver, ¿fanático de quién? De Maquiavelo. No. Yo soy ultra maquiavelista luego, peligrosamente maquiavelista. A mí no me dejes luego hacer una teoría política que si no, desastre. Pero una de las primeras cosas que yo vi, que de hecho hace unos días estuve teniendo un debate con eso, sobre uno que básicamente me hablaba en favor de la ciencia, que el conocimiento científico básicamente sí que sería la mayoría verdad, que la ciencia avanza y que no es tan fácil como antes ponerle falsear, más o menos era eso. Y yo lo que a él le decía era que básicamente todo lo contrario, que en el hipotético caso de que se pudiese, ahora sería igual o más fácil que antes falsear el tema de la ciencia. Y ahí entra mi punto, que es, antes vos para hacer ciencia en muchos casos, vamos a poner el mismo Newton, no necesitabas, por ejemplo, una cantidad intrínsecamente alta, así enorme de plata, no necesitabas para hacer ciertas comprobaciones de un laboratorio complejo, y no necesitabas tampoco de tener una base cada vez mayor de conocimientos en un área específica. Pues a día de hoy la ciencia cada vez requiere más especificación. Ahora sí, y en base a esto, ¿yo qué digo? Yo como maquiavelista digo, bueno, para mí una de las cosas más importantes, aunque él justamente me criticaba por eso, yo le decía, no, para mí una de las cosas más importantes a la hora de ver, por ejemplo, un estudio científico es quién financia.
Porque, y acá entra mi crítica máxima a la ciencia. Vos podés decir, y acá yo le decía también que hay una diferencia entre la ciencia teórica y la práctica. Porque en la teoría vos podés decir, sí, vamos a comprobar todo, que sea falseable, todo. En la práctica, realmente, él no era científico, la mayoría acá no somos científicos, no podemos saber si nos están jodiendo lo lindo, si se están metiendo una fumada o si dicen la verdad. Porque para eso requería tal cantidad de conocimientos específicos que resultaría imposible comprobar en todo si te están diciendo. Y esto le ponía, por ejemplo, algunos ejemplos de que justamente hubo una época donde las empresas de cereales, de azúcar y las de la grasa agarraban y, por ejemplo, pagaban para que se hagan estudios falsos diciendo que sí, que el cereal era sanísimo para la salud, que comer 20 huevos al día era sanísimo para la salud, etcétera. Después, ¿qué pasó? Después salieron estudios falseando esto. Pero a la vez, ¿por qué salieron estudios falseando esto? Porque esta también es otra cosa importante. Muchos de estos estudios falseando esto fueron porque las mismas empresas que pagaban para hacer estudios positivos sobre ellas, pagaron para hacer estudios negativos de la otra. Y básicamente así terminó avanzando. Y realmente tampoco no terminó siendo ninguno de los dos extremos, sino que hay un punto medio. Pues, el tema de la nutrición suele pasar esto un montón, que salen estudios del alimento milagroso del día. Que si el aguacate, que si, no sé, el kiwi, que si ahora sí es bueno comer 50 huevos al día porque te da proteína, etcétera, etcétera. Que si comer solo planta es bueno, que si comer solo carne es bueno, y cada fumada, muchísimas fumadas. Y esto por poner un ejemplo más. Y llegando a esto, viendo esto, yo qué es lo que veo, que me parece que hay mucha necesidad de reconocer. Para empezar, que el consenso científico que se habla mucho, veo que no existe. Porque mismo acá durante la pandemia, sin ponerme a dar mi opinión al respecto, todo el mundo se decía de todo. No, el virus fue hecho por China. No, es imposible que haya sido hecho en un laboratorio, tal cosa. Luego, no, el doctor Fauci dice que capaz sí que fue en un laboratorio, vamos a investigar. Que si esto, que si lo otro, y así con muchísimas cosas. ¿Y cuál es mi crítica? ¿Por qué está dando tanta vuelta? Me disculpo. Porque justamente a raíz de esto, esta pandemia terminó de comprobar eso que yo vi, que la ciencia ahora se basa en intereses. Y de hecho yo lo digo, que mi definición maquiavélica de la ciencia es que la ciencia es el brazo ilustrado del poder. Nada más. La ciencia es el brazo ilustre del poder que se encarga de decirle justamente a la plebe el por qué está bien o está mal que se haga X o se haga Y. Y eso es lo que veo mucho, porque a día de hoy cada vez lo que veo más es que con este intento de tecnocracia bizarra que se está haciendo, tecnocracia postmoderna, hedonista, lo que se busca es en parte justamente eso, una visión utilitaria, donde el rol que antes tenía la iglesia, justamente se criticaba, por ejemplo, la concentración de poder de la iglesia, la corrupción de la iglesia, todo lo que quieras, pero ese mismo rol igualito está teniendo ahora justamente la ciencia. Ese rol, el rol de decirle a la gente qué hacer, qué no, y el rol de ser la que dé la justificación al poder para actuar. Y eso es algo que me parece peligroso porque es algo que se reconoce muy poco. Para mí se parte demasiado de que la ciencia es objetiva, tal como yo lo que veo es que, por ejemplo, hubo casos donde Harvard falseó estudios, se pilló que falseó estudios, en lo que falseó no le echaron. Y puedo luego, si me piden, paso noticias sobre eso. Hace poco pasé un estudio nomás que a mí me hizo gracia sobre sobre las ovejas eunucas, que yo me monté también ahí mi teoría mental de qué van a usar luego ese estudio. Y así con un montón de cosas. Se faltan. En las ciencias sociales es peor, las ciencias sociales son peores. Pero mismo en las ciencias exactas, que se dice no, porque no hay relevancia a la política ahí, yo veo que cuando conviene sí que hay una peligrosa lucha de intereses que puede terminar justamente haciendo que una mentira termine pasando por verdad, por el mero hecho que tiene un respaldo económico y político lo bastante amplio para que pueda pasar así. Esa nomás era mi acotación. Disculpen si fue medio largo. Gracias, Tiago. Gracias, Tiago. Evidentemente, aquí, bueno, Tiago introdujo un tema que voy a tener que sacarlo otra vez, Tiago, ¿no? Introdujiste un tema que voy a tener que sacarlo, que es la influencia del dinero, del poder, se suele decir. Más bien son las malas intenciones, porque no quiero decir que el poder siempre es malo por ser poder, ¿no? Sino que La ciencia del marketing. Es la ciencia del marketing, ¿entendés? Entonces, la manipulación de masas, etcétera. Digamos así que... Vamos a sostener la pregunta. Claro, pero
sostener la pregunta? Para el final, Sí. vamos a abordarla, porque vamos a llegar ahí, ¿verdad? Porque hay que hacer una diferencia entre ciencia, cientificismo, consenso científico, son cosas que se mezclan y que digamos, se intercambian, porque los periodistas muchas veces no son científicos. Creo que lo mejor que podemos hacer aquí es llegar a hacer la distinción, por lo menos, entre estos conceptos. Claro. Y si tenemos la distinción entre estos conceptos, nosotros ya habremos avanzado bastante, ¿verdad? Porque lo que contó Tiago es así, justamente, en función de esas experiencias, de esos datos científicos completamente falsos, que no es lo mismo que falsabilidad, es distinto, el concepto de falsabilidad es distinto, pero son cosas que te dijeron que eran científicas y eran falsas. Existe todo eso, pero para que podamos empezar a entenderlo, lo importante es distinguir todos estos elementos que tenemos aquí. Entonces, no pensar simplemente que la ciencia es algo unívoco, ¿sí? Cuando decimos los científicos dijeron, la ciencia dijo, eso no es unívoco. Hay que ver quién está diciendo esto, si no es simplemente el periodista, el que puso la plata, el científico que tiene sesgo cientificista, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas son, para poder ver esto con claridad, hay que hacer distinción. Sí, sí. Por lo menos si llegamos a las distinciones, creo que habremos llegado bien. Sí, porque, o si no, la idea no es justamente, no, ciencia es brazo político, otra vez. Porque si no, no tendría sentido hablar de eso. Por eso es eso que dijo el padre. La idea es ir entendiendo los elementos, cómo funcionan, y en base a esto justamente entender lo bueno que debemos de entender de ciencia, ¿verdad? Y después el resto, sí, ponerle todas las dudas, porque brillantemente él le explicó ejemplos súper prácticos respecto de esto, ¿verdad? Yo tenía la palabra ahora. ¿Querés decir? Sí. Nada, para tocar más el tema ahí, dejar, porque vamos a analizar de un lado, obviamente, la cuestión que le está diciendo. Siempre, ahora estamos haciendo un análisis en todas las sesiones del mundo, de los elementos, de cómo se relacionan, de la ciencia. Luego vamos a entrar al hombre, que es el elemento unificador de todo esto, que obviamente es político, tiene sus inclinaciones, sus virtudes, sus vicios, y eso lo transfiere a todas las herramientas que tiene. Esa es la mitad de vamos a decir, la síntesis de su pregunta, y luego vamos a diferenciar estas cosas. Yo, como estábamos hablando antes, quería diferenciar la antigua acepción del mito, ¿verdad? Y por qué también justificar, por qué lo utilizamos mucho acá para introducir a nuestros temas. Había dicho en una de las otras clases que el mito, bien entendido, quiere transmitir un significado, y que en la antigua acepción no se contradice con la razón o el logos, que es lo que busca en teoría un hombre honesto que entra en la ciencia, la razón de las cosas, y la razón entendida como algo mucho más amplio. Y que al abandonar esto que lentamente estamos haciendo masticar a todos los alumnos a través de los mitos, las cosmologías y demás cosas, es volver a tocar aquellas bases de nuestra interpretación antigua o la tradición que tenemos, ¿verdad? Que si la desplazamos los mitos, desplazamos las historias, eso se vuelve irrecuperable, porque no es reproducible. ¿Sí? Hay gente que quiere crear nuevos mitos, obviamente, pero entendiendo los antiguos podemos tener un poco más de luz sobre nuestra propia condición, del punto de vista donde ellos de forma arcaica lo veían, ¿verdad? Segundo, que el mito ha sido desplazado según la manera en cómo nosotros fuimos organizando el conocimiento y la historia, ¿verdad? La historia de la filosofía propia. Si bien Anaximandro y los presocráticos que analizaban el mundo de forma mitológica y simbólica, introduciendo también al logos, con todos los elementos que ya vimos, como la luz, el fuego, el aire, el agua y la tierra, ¿verdad? Platón también utilizó muchos mitos, congeniando los dos aspectos del mito y el logos. Si bien posteriormente toda nuestra ciencia se fue
se fue guiando más por la escolástica y el aristotelismo, y luego abandonó todo eso otra vez. Nos quedamos así como sin patria, ¿verdad? Sin tener unas raíces profundas, sin el lenguaje mitológico para poder explicar algo que la ciencia no puede explicar. La ciencia es medio binaria, es sí, no, blanco, negro. Ciencia empírica. Sí, claro, silogismos. El mito introduce una forma interpretativa que tiene paradojas, tiene incongruencias que están puestas deliberadamente ahí para dar un significado un poco más profundo, ¿verdad? Es necesario recobrar, ¿sí? Y el tercer punto es de que justamente el último corte, la amputación que sufrimos fue en la Ilustración, de donde se le endosió, se hizo una teosis a la razón, ¿verdad? Y finalmente se corta el mito en el sentido que nosotros tratamos de redescubrir, ¿verdad? De tanta luz que nos quisieron dar, nos quedamos ciegos. Nos quedamos ciegos y abandonamos esa razón interpretativa que justamente queremos recorrer. Yo solamente quería reivindicar el sentido antiguo del mito y verlo como ahora la acepción moderna es como el mito es falso, o es la falsedad, o es lo que no existe. O sea, que justamente es el término que vamos a desarrollar ahora. Sí, bien, gracias por decir esto, porque no es que el mito esté en el logos, es al revés. El logos, en sentido verdadero, está contenido en el mito, eso dice también el profesor Smith, ya inclusive en su prefacio, ¿verdad? Que es alucinante. Bien, entonces, Jaime Bujías, un profesor que está en YouTube en varias conferencias, habla del símbolo y en una conferencia sobre el símbolo él dice, ¿por qué nosotros... Hago una ¿cómo se llama? Advertencia, ¿no? Ahí puso el nombre Jaime Bujías. Sí. Es un autor heterodoxo. Sí, sí. Acá, nosotros, yo les cuento una cosa, acá hemos discutido durante meses si decíamos o no decíamos su nombre aquí en la clase, ¿eh? Porque siempre decíamos, no vamos a darles esto, van a decir que nosotros somos todos unos herejes aquí. Pero Jaime Bujías, a pesar de ser bastante heterodoxo en ciertas cosas, tampoco no queremos convertir esto en una clase de catecismo, de decir, no chicos, por favor, no toquen esto porque les va a quemar. Es un autor al que hay que acercarse con cierto cuidado, pero tiene muchísimas cosas muy interesantes, muchísimas, sobre todo el tema del símbolo, es un tema muy interesante como él trata. Y la pedagogía de los chicos, cómo Sí. trata, porque es un pedagogo, él hace este trabajo No es que cristiano, tratamos, sí, no es cristiano, tratamos de hacer desde aquí, con la gente grande, él trata de enseñarle a los profesores a hacerlo con los pequeños, con la música, justamente no reivindica, sino trae de vuelta en un amplio sentido las ideas de los pitagóricos, cómo entender el número, la cantidad, hacer que los chicos no odien las matemáticas, sino que las amen, ¿verdad? Amen la música, entiendan que el mundo es musical y un montón de estas cosas, y también respecto de los símbolos y los mitos. Entonces, el profesor Bujías dice que el mito siempre es el mismo, de cierto modo, ¿sí? Que el hombre lo que va haciendo es actualizando el mito, y yo diría que la gran carencia de nuestro tiempo es que nosotros paramos de actualizar el mito. No sabemos contar historias. Como aquel video que les había pasado, que les había rogado prácticamente que vean, son 8 minutos, porque sí, ahí El diálogo entre un Lewis, digamos, en camino a la conversión, y Tolkien, ¿sí? Porque nosotros no contamos historias. Nosotros hoy en las escuelas, en los colegios y en las universidades contamos definiciones, ¿sí? Esto es así, 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 por la autoridad de tal revista, de tal autor, ¿sí? Muchas veces ni siquiera nos acercamos. ¿Cuántas veces nos habrá ocurrido que teníamos un libro de texto académico, un manual, que también les había pedido que también ya era una crítica de Lewis en la abolición del hombre? Él decía que a lo mejor la intención del profesor que hizo este manual no era mala, pero nuestros alumnos
se quedan desconectados de sí mismos y de la naturaleza y no entienden el mundo. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de definiciones, un conjunto de materias, ¿sí? Por separado todo, a mí el profesor Bujías gira en torno a esto y dice, tiene que haber algo que integre todo. Yo no soy capaz entonces de entender el mundo. Y este es un problema que quiero empezar a desarrollarlo después. Yo creo que el padre me va a ayudar porque hicimos nuestro trabajo de conclusión de curso, y conocido como TFG, sobre este tema en la universidad, ¿sí? Cuando nosotros, y aquí vamos a entender por qué ciencia y mito, ¿sí? Porque el padre adelantaba que en realidad la ciencia es el mito moderno, pero en sentido peyorativo, no en este sentido real que estamos hablando con Didier. Bien, según el profesor Smith, todo empieza a agravarse seriamente con este autor, este filósofo que ya les había mencionado, que es Descartes, ¿sí? Él, en una obra muy breve, pero nefasta desde el punto de vista filosófico, llamada El discurso del método, empieza a dar, digamos, el ABC de su filosofía y del modo de conocer del hombre. Y todos van a buscar y van a coincidir en internet, que van a ver que es como el creador del método científico. ¿Y qué es el método científico? Un método que tiene una serie de pasos. Por eso aquella aclaración del principio era muy buena, porque no solamente conocimiento estructurado. El método científico en general, estandarizado, digamos, transversal a cualquier ciencia donde se aplique, sería observar, medir, controlar, evaluar, publicar o divulgar, digamos, o socializar, que es un término moderno, más o menos, digamos, tiene estos pasos, ¿sí? Entonces, Descartes dice en general que si yo tengo un problema grande, lo voy a decir en un lenguaje muy elemental, para que podamos entender cuál es su sistema de pensamiento. Entonces, yo tengo un problema grande, lo que yo tengo que hacer para resolver el problema grande, dice él, es dividirlo en pequeñas partes. En pequeñas partes tantas como sea posible, y estas partes lo más simple posible. Esto hasta parece lógico. De hecho, a nosotros nos parece lógico porque nosotros ya fuimos educados en este método de todo. La educación primaria, la televisión, todo el discurso, la música, todo funciona a pesar de que no esté, digamos, sometido en este modo, ¿sí? Pero este método, al final lo que hace, si bien tiene una etapa conclusiva, pero tiene una etapa conclusiva de este proceso de descubrimiento. Pero no hay nada al respecto de este proceso de descubrimiento, de este gran problema, y el mundo, cómo este se relaciona. Y él dice, sí, es cierto que nosotros, digamos, vencimos filosóficamente a Descartes, y hay varios autores que lo refutaron, que no son solamente las ideas claras y distintas, que es un término o un sistema que él usa, sino que necesitamos cosas, más elementos para conocer, ¿sí? Y haciendo un rescate del realismo aristotélico en este sentido. Pero el profesor dice en este libro, que es Enigma Cuántico, justamente tratando de otro tema, él lo llama de cierre epistémico, ¿sí? Cierre epistémico, fechamento epistémico en portugués, lo tradujo como cierre o, digamos, encajonamiento epistemológico, ¿sí? Entonces, a pesar de que yo filosóficamente lo haya vencido, el proceso dentro del avance de la técnica y de cualquier estudio quedó. Todo lo que yo hago tengo que dividirlo en partes iguales. Y el profesor no niega que ciertamente esto ayudó al avance de la técnica, de la tecnología. El problema es la interpretación que se le da. Y ahí entra bastante de lo que dijo Tiago, ¿sí? Entonces, pero quiero volver. Entonces, él habla entonces de... Es como disecar una rana, ¿verdad? Sí. La disecación de la rana es, digamos así, es la imagen de la ciencia moderna. Mato a la rana y la separo en partes para poder estudiar cada una de sus partes. Claro. Entonces, va a decir el profesor, hay tres grandes mitos dentro de la ciencia, ¿sí? Tres grandes cuentos. Uno que se llama newtoniano, que él dice que
más o menos ya se está venciendo, como porque es Newton, que es el creador de la teoría o la ley de la gravitación universal, y de un tratado que gracias a Dios nadie conoce, que se llama Principia Mathematica. Gracias a Dios porque es un tratado más teológico y filosófico teológico que esotérico, sí, alquímico. Y de pésima calidad, digamos. ¿Sí? Él dice, entonces, es el mito newtoniano de que, primero este mito, su presentación fue que estaba, el espacio y el tiempo eran absolutos. Después, obviamente, nosotros sabemos de la existencia y nadie niega de la evidencia empírica de la existencia de la teoría de la relatividad, pero esta clase se está dando gracias a, digamos, las formulaciones y avances en esta teoría, los GPS, varias cosas funcionan. De hecho, inclusive los software de diseño y las cámaras, todo funciona también en función de descubrimientos ciertamente cartesianos, de geolocalización, de localización en general, en el plano y compañía. Una rama de las matemáticas llamada geometría analítica, ¿sí? El segundo paradigma que yo particularmente entiendo bastante poco, el segundo mito, perdón, es el mito darwiniano, ¿sí? Que es, yo particularmente entiendo, no soy biólogo, ¿sí? Entonces que también intenta encontrar en la evolución, obviamente, como Darwin lo supone como autor, intenta encontrar el origen de la vida a través de la evolución, pero él dice lo notable y lo que yo también puedo afirmar y subrayar por mi escaso conocimiento biológico es que ningún evolucionista dice cómo efectivamente comenzó la vida, cómo de la materia inerte hay un principio vital. Y eso es algo que... Ese es el quid real. Sí, y eso es lo real, ¿sí? Después aquí podemos discutir, o sea, obviamente yo tengo mis reservas respecto de la evolución, tanto, obviamente la paleontológica ya está súper desfasada, se sigue enseñando en las escuelas nefastamente, solamente para quitar justamente la idea de logos, o sea, para generar una barrera innecesaria, ¿verdad? Después está el diseño inteligente, podemos pensar en varias cosas, ¿verdad? No quiero entrar mucho aquí porque no es un campo donde me siento cómodo, porque no tengo los suficientes datos. Sí, pero hay varios autores que ya me los leí inclusive, pero que tienen muchos problemas con esta teoría y también con el diseño inteligente. Y en tercer lugar, dicen que está el mito copernicano, que es justamente el mito de Hopkins, o el mito que quiere combatir Hopkins, que es una teoría unificadora de todo el universo, ¿sí? O algo que haga que explique la existencia del cosmos, ¿sí? Entonces, son los tres grandes mitos, dice, de la ciencia que tenemos hoy en día. Eso es lo que dice el profesor Smith. Y él dice que en su carta respuesta a Dawkins, justamente desvela que Hopkins y que otros muchos grandes científicos del siglo XX, por ejemplo, en el advenimiento de la mecánica cuántica y ante el asombro de los físicos que veían estos fenómenos, ustedes allí van a conocer el famoso experimento del gato de Schrödinger o el experimento de la doble rendija, ante, digamos, lo antiintuitivo de las observaciones científicas, ante el desconcierto y su falta de visión ontológica para entender esos fenómenos, que ellos sí podían observarlos y medirlos, inclusive repetirlos, cuantificarlos, pero no los podían interpretar. Ellos llegaron a decir que el observador, ¿verdad?, ejerce influencia sobre el experimento, algo así que nosotros pensamos hoy es, y la expresión, sí, no tiene sentido, eso no es científico. Voy a explicarlo aquí para que se vea. Un caso del tema de un experimento en física cuántica, explico solamente el caso de la doble rendija. Entonces, rápidamente, ustedes pueden buscar inclusive algún video en internet que habla experimento de la doble rendija. Rápidamente. Hay partículas que se
o sea, hay elementos que se pueden comportar como partículas y como ondas, ¿sí? Si la luz, por ejemplo, fuera partículas, entonces al disparar ¿qué sé yo? Electrones. Sí, Un haz de electrones. Un haz de electrones, qué sé yo, un rayo láser o lo que sea así. Al disparar un haz de electrones a través de dos rendijas, eso tendría que aparecer dos patrones al otro lado de las dos rendijas, ¿sí? Pero resulta que en ciertos experimentos no aparecía un patrón de dos rendijas al otro lado de las dos rendijas, sino que aparecía una especie de un patrón múltiple, como si fuese que no eran partículas lo que se estaban lanzando, sino que eran como si fuesen ondas. Quizás no lo entienda mucho, pero el tema es que es como si fuese que una cosa que todos los científicos van a decir, bueno, no puede ser partícula y onda al mismo tiempo. El tema es que estos haces de electrones se comportaban a veces como partículas y a veces como ondas. Y todo dependía de que si estuvieran midiendo o no con un sensor, ¿eh? Si estuvieran midiendo o no. Les saco el sensor, la cosa se comportaba como partícula. Pongo el sensor, la cosa se comportaba como onda. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo allí? Y eso, archi repetido muchas veces, es como si fuese que la materia, en este caso el electrón, tuviese conciencia de que lo estaba mirando. Entonces, cuando lo mira, se comporta de un lado, de un modo. Lo dejan de mirar y se comporta de otro. Algo estaba sucediendo que los científicos no entendían. Entonces, ese es el experimento de la doble rendija que pueden verlo en internet para que les quede más claro un gran problema de la ciencia moderna. Esa es la aplicación de nuestro mito. Ícaro es el que está ahí tratando de entender lo que pasa y Dédalo que le dijo, mira, esto es el límite. Esto es el límite. Porque el científico moderno lo que no entiende es que él también es animal. Él también o sea, tiene su doble naturaleza, animal y espiritual, ¿verdad? Entonces, esa es la participación de que él se quiere arrogar el título de observador omnisciente, como que al utilizar la ciencia, él se retira del mundo, o cada vez lo mira de más arriba, y él piensa de que él ya no es parte de ese mundo. Entonces, por eso esa observación que es lo que lo define. Sin embargo, él no se puede abstraer totalmente de su propio sistema, porque él es animal, él participa. Justamente esa participación es como esa abstracción, es casi como un espiritismo lo que ellos quieren hacer, elevarse encima de lo material otra vez para organizarlo y interpretarlo, pero si nosotros somos animal, también somos hombre. Entonces, una mala antropología, ¿sí? Una mala antropología lleva a una mala epistemología. Entonces se vuelve todo un conglomerado de cosas, donde el hombre no entiende su lugar en el universo y su participación y también sus límites interpretativos. Entonces ahí ocurre todo este bolonqui. Muy bien, sí, brillante, ¿verdad? Entonces, como esto que dijo el padre, ¿verdad? Que admitir que la ciencia, que la materia tenía una especie de conciencia de ser observada, era grotesco afirmarlo. Y en una convención, uno busca la interpretación de Copenhague y uno ve quiénes firman esa interpretación. Y son, personalmente, yo soy un gran defensor de, digamos así, de la buena ciencia, ¿sí? Personalmente ahí hay nombres que desde el punto de vista de la técnica y del avance de las matemáticas y de la física, tanto teórica como, digamos, sí, principalmente la física teórica, como las matemáticas, yo admiro muchísimo, pero estos chicos o estos científicos en su momento llegaron, entonces le pusieron un nombre, interpretación de Copenhague, digamos como una, por convención científica, y aquí ya empezamos donde le gustaba a Tiago, ¿verdad? Donde quería él más o menos ir llegando, ¿verdad? Vamos a ver si a lo largo de la conferencia le vamos respondiendo todas esas cosas que él plantea muy bien. ¿Qué pasó en Copenhague? ¿Sí? Que los científicos pensaron, no, efectivamente aquí... se reunieron varios sí, de los grandes, Einstein. Sí, eran como, no recuerdo si eran 30 o 50 de los más pesados, así que puedes poner varios premios Nobel, o algunos que no tenían, pero después le tuvieron al final. O sea, estamos hablando así de gente... No, el nombre que ustedes piensen, María Curie estaba allí, Einstein estaba allí, qué sé yo,
Está creando un nuevo mito, ¿eh? ¿no? Bohr estaba allí. Polano estaba ellos- piensen ustedes, estaba allí en... Sí, eso hoy en día, digamos, entre los ¿Qué modernos, ellos dicen? sí, que la materia, que el vector de onda, la función de onda colapsa, ¿sí? O sea, que la materia se da cuenta de que Sí, se le está mirando y efectivamente. entonces cambia. O sea, básicamente eso es lo que están diciendo. Sí, claro, no lo dicen así. Sí. No, es que, ¿Qué problema que causa todo eso? Claro. ¿Verdad? Porque si nada es estable, ¿por qué hay cosas estables? El tema es que, bueno, el tema sí, fácil para no cansar con el que nos escucha es lo siguiente. Aquí lo que les faltó a todos estos científicos era una buena ontología. Era ontología. Ellos no tenían metafísica. Ellos habían descartado todo eso, habían defenestrado la filosofía, habían defenestrado el mito bueno, ese mito que nosotros con el que venimos trabajando desde el principio del curso, lo habían defenestrado y ahora ya no tenían herramientas para entender el conjunto del universo. No tenían el logos. Claro, entonces No tenían el logos. ese asombro se volvió parálisis o pánico. Y no se volvió una nueva estimulación para ver cómo complementar aquello que descubrieron, así por decirlo. Einstein por eso dice, Dios juega a los dados, dice, porque un momento Dios de... no juega a los dados. No, juega a los dados. Porque él dice, Dios no juega a los dados en el sentido de que a él le aberraba eso, porque él quería un universo predecible, estático. De hecho, él por eso piensa en algo que se llama variables ocultas. Y él dice, no puede ser esto, que ocurra esto y no ocurra. Por supuesto, él no logró desarrollar nunca una instrumentación que diga eso, pero el problema no estaba allí. El problema justamente estaba en la superespecialización del tema. El problema estaba más allá. Yo puedo pensar en dos hombres que contribuyeron en estas teorías. Heisenberg y Schrödinger eran lectores de Platón, pero no lo entendían. Él tiene un libro, Física y Filosofía, donde él dice justamente que Descartes, principalmente Heisenberg, Física y Filosofía, un libro de 200 páginas, está traducido al español. Él dice que Descartes fue lo máximo que le pasó a la ciencia, ¿sí? Y él era conocedor de Platón. Creo que tenemos que decir cuál es el problema de Descartes más sencillamente. Bueno, puedes decirlo vos. Puedo decirlo de este modo. El problema de la ciencia moderna en general, de la física, por ejemplo. El problema de la física es que hace coincidir el sistema físico, ¿verdad?, que es otra cosa, con el mundo corpóreo. ¿Sí? Yo puedo tener un cuerpo, por ejemplo, qué sé yo, un dado, una piedra, una pelota, y yo puedo escribir unas ecuaciones mecánicas o de esta pelota, es decir, por esta expresión se da su gravedad, por esta expresión está su densidad, su peso específico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hacen los científicos es confundir entonces, y eso es lo que pasa hoy en la ciencia moderna, ¿sí?, confundir el mundo corpóreo con su imagen, que es un sistema físico, que nunca va a ser perfecta, ¿verdad? Nunca va a ser perfecta, porque yo no voy a... Confundir la ecuación con el objeto. Sí, entonces lo que ellos observan en las ecuaciones necesariamente tiene que pasar en la realidad, y es que ellos no se dan cuenta que aquí no está contenida toda la información. Ese es el gran aporte del profesor Smith para entender justamente la mecánica cuántica. Por supuesto, auxiliado de Aristóteles y los medievales, que no sabían que existía, pero tenían buena metafísica. Perdón, se cayó. ¿Sí? Entonces, sí, ellos confunden esto, y esto se da hoy, y hoy agregamos otro tema que es la autoridad, que habló Tiago. Entonces, Didier puede hacer un estudio que diga que los cereales son buenos para la salud, y te cita 20 autores, ¿sí?, en su artículo científico, porque hoy está la policía del cientificismo. ¿El cientificismo qué es? El cientificismo es una ideología, ¿sí?, que pone a la ciencia como suprema de todas las cosas, justamente. Sí, pero entonces este cientificismo de vuelta tiene además de tener limitaciones, por ejemplo, en el universo conocemos solamente el 5% de la materia. Entonces, si yo voy a intentar explicar a partir de ese 5%, con todos los avances que yo tengo, el mundo material solamente, tengo un montón de problemas todavía. No sé qué es energía oscura, materia oscura, el modelo estándar de partículas, para los que van a conocer un poco más. Está incompleto, todavía no se detectaron todas las partículas.
hace apenas 2 años se detectó el bosón de Higgs. Y ahí, por ejemplo, hay algo jocoso periodístico. Ellos le llaman la partícula de Dios. No es la partícula de Dios. Eso es un invento periodístico. Los físicos no le llaman partícula de Dios. No crea de la nada materia. No es así. Teóricamente no está definida de este modo. Entonces aquí no solamente hay científicos, hay periodistas, por supuesto que hay ideólogos que hablan de este tema, ¿sí? Y que financian la ciencia, que financian, como dije, Didier puede hacer un estudio científico si estando a 20 autores que hablen de lo bueno que es el cereal, yo puedo refutarlo automáticamente con otros 20 autores diciendo que eso es malo, ¿sí? Porque hoy eso inclusive nos pasa a nosotros cuando queremos estudiar un tema a profundidad. Te piden, por ejemplo, en la universidad, yo que soy docente investigador, les cuento una peripecia personal, a mí me piden que solamente cite autores de 5 años para atrás. O sea, yo actualmente solamente puedo citar a gente que publicó desde el 2016 para adelante, para que eso sea así serio realmente. 10 años así, más o menos serio. No, para que te acepte tu tutor. Sí, para que se acepte, digamos, para que sea científicamente aceptable. ¿Sí? Pero esto es de verdad. De verdad, esto es de verdad. Inclusive en las ciencias sociales. Entonces, lo que dijo Aristóteles nos sirve. Por eso es que hablaba de que quería pasar este audio de Cartas del Diablo a su sobrino, porque Lewis habla de ese tema allí. Él dice, hoy el hombre moderno está acostumbrado a tener bailoteando en su cabeza a 10 ideologías diferentes. Entonces, estas 10 ideologías le van a decir que las teorías son académicas o prácticas. ¿Qué es lo práctico o lo académico? Y lo académico entendido de este modo. O qué es lo actual y qué es lo ultrapasado. O sea, lo pasado es obsoleto. Entonces, es muy interesante cómo Cristóforo en esta carta va, ¿verdad? Digamos, diciéndole cómo tiene que hacer a su discípulo para perder un alma, ¿verdad? De eso se trata el libro justamente, ¿sí? Entonces, eso es muy fácil. Y la instrumentalización de la ciencia, podemos hablar un montón aquí. Las estadísticas, cómo fueron usadas. ¿Quién no conoce las famosas curvas del pico del coronavirus? Lo que pasa es que las ciencias matemáticas, o sea, auxiliar las estadísticas, son exactas. Solo que las personas no son números. Las personas es algo más, ¿sí? No se comporta como un número, es inerte, es un ente de razón. Entonces, me va a proyectar una gráfica. Y una gráfica en Europa es diferente que una gráfica acá. El sudamericano se comporta diferente. Son circunstancias diferentes, como diría Gasset. Entonces, sí, por eso el pobrecito, este muchacho, ¿cómo se llama acá el que es? Sequera, ¿verdad? Pasaba vergüenza ajena porque durante 3 meses, todos los días prácticamente decían, no, la próxima semana vamos a tener pico de muerte porque la gente no se cuida. Y es más, era solamente un mensaje. Sí, él iba y leía una proyección, ¿verdad? Inerte, que al final era verdadera formalmente, pero no correspondía con la realidad. Eso es lo que pasó. Eso es lo que hacen al entender que el mundo, el universo físico, de las ecuaciones, de los números, de los cálculos, ellos piensan que esto se corresponde con la realidad. Exactamente. Cuando en realidad esto es solamente una parte de la realidad. Sí. Esto es una parte, es un posible de la realidad. Muchas veces simplemente un posible, ni siquiera es una parte de la realidad, sino que es un posible de esta realidad que podría darse de cierto modo, pero no es la realidad. Eso es, ese es el problema. El cientificismo es hacer que esta parte de la realidad termine sustituyendo a la martillo, con la fuerza. Claro. Entonces, por eso, entra justamente con la propaganda, entra con el poder político. Con la educación, la ideologización. Sí, ideologización en las escuelas. A nosotros nos educan así. Entonces, justamente por esa razón, en la sesión que hablaba sobre la verdad, fui bastante pesado con ese tema, porque pasamos a analizar que la verdad es la correspondencia de la cosa con la realidad, ¿verdad? El pensamiento con la realidad, y que no es el consenso, no es el poder, no es la ley, no es todo esto entra dentro de esta parte, ¿verdad? Por eso era un aspecto fundamental, ¿verdad? Porque si bien vos tenés las cosas o los números que representa una persona, cuando haces una mala relación, un mal juicio sobre eso,
justamente no se adecua a la realidad y termina siendo una falsedad impuesta por el poder, el consenso, un montón de otras cosas. Me gustaría... Sí, tengo algunas cosas que quiero dejar pasar nomás. Sí. Brevemente, si podemos decir. La ciencia relativa, pregunta Línea Martínez. No, yo diría, el padre habló de Popper, ¿sí? Hay otro autor que él también dijo, le atribuyó su lectura, cosa que es cierto, que es Thomas Kuhn, ¿verdad? Que es su libro en español sería Las estructuras de las revoluciones científicas. Entonces, en ciencia se habla de paradigma. Entonces, ciencia entendido en sentido moderno, sí, yo diría que sí, es absolutamente relativa. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar en términos de Kuhn que dice, existe este paradigma. Por ejemplo, Newton tenía el paradigma de espacio y tiempo absoluto. Después viene Einstein, instaura otro paradigma, ¿verdad? Espacio y tiempo relativo, ¿verdad? Y entonces la ciencia, según él, avanza cuando yo derrumbo un paradigma. O sea, él tiene una visión muy utilitaria, ¿verdad? Y en eso es más nefasto, digamos, que Popper, porque Popper simplemente dice, esto se puede hacer mentir. Él dice, no. Esto, además de eso, tenemos que darle un tinte utilitario, ¿sí? Como dijo Tiago recién, ¿no? Para vender, para lucrar, ¿verdad? Lo que sea, ¿sí? Entonces, Kuhn va a decir que el paradigma tiene que ser vencido y así la ciencia avanza. Necesariamente ocurre eso. Pero en realidad, una ciencia, ¿verdad?, verdadera se arroja más luz en ella. No es relativa, no. Si yo voy a pensar como Kuhn, ¿verdad?, si yo voy a pensar como Kuhn y tengo que derribar todo lo que yo sé anteriormente para poder hacer avanzar la ciencia, entonces la ciencia se crea en cada tiempo, ¿verdad? Y yo no tengo algo permanente desde lo cual crecer. Y eso no es cierto. Por lo menos en la filosofía no ocurre eso. Nosotros tenemos principios filosóficos que fueron postulados hace milenios y que inclusive, o las matemáticas, que existen, aunque este mundo corpóreo no existiese, 2 más 2 sería 4. Entonces, esta ciencia tiene una verdad fundamental sobre la cual se van construyendo otras verdades. En este sentido no es relativa. Yo diría que avanza. Sí. Antes de... Aquí, David, a ver, perdón. ¿Por qué decís que vencimos? ¿Por qué decís que vencimos a Descartes? No, todavía no vencimos a Descartes. ¿En modo práctico no? En modo práctico no, ¿verdad? Sí, hay quienes... Descartes, se puede mostrar que Descartes falló por el problema que nosotros tenemos hoy, que es, o sea, toda la crítica que estamos haciendo es justamente el fundamento para decir que Descartes sigue siendo victorioso en general del mundo, ¿no? Es terrible, eso es lo que está contando Edgar, y está sucediendo en todos lados. Los marcos conceptuales absolutamente condicionados, 5 años hoy, relativismo y corrección política, ¿sí? Álvaro, las ideologías como que proceden de la absolutización de lo relativo, que a su vez es consecuencia de la negación del absoluto verdadero. ¿Sí? Verdadero. Lilian dice, es por eso que se dificulta bastante hacer la tesis, por las limitaciones de información y estadísticas, y también falsas, ¿no? Una cosa, dice David, porque ya definimos ciencia en general, ¿no? Ciencia en general ya definimos, ciencia moderna también, ya dijimos que la ciencia moderna en general es todo lo que es mensurable, ¿no? Eso es el problema porque la ciencia debería ser un conjunto de conocimientos estructurados y sistematizados por sus causas conocidos por sus causas y principios, ¿no? Si no es eso, si es simplemente conocimiento mensurable, la cosa queda incompleta. Cientificismo ya vimos, que es tomar la parte por el todo, digamos así. Cientificismo es eso, es pretender que la parte sea el todo, o que la parte explique el todo, básicamente, ¿no? El cientificista lo que va a pretender es que solamente lo mensurable exista, el resto no, ¿eh? Nos falta el tema del mito, ¿sí? Hemos dejado mucho en toda la discusión sobre la cuestión del mito y quiero... ¿Samuel? El concepto de paradigmas. No viene al caso la cuestión del paradigma, pero ¿puedo decir brevísimamente? Sí, es digamos, el status cuestiones de la ciencia en el momento. O sea, todo lo que, digamos... Más bien el modelo. Sí, la forma de interpretación. No, sí,
es lo que, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? ¿Es un modelo? No, no es un modelo. Sí, es un modelo en cuanto a que todos los científicos siguen este paradigma en esta época, ¿sí? Pero, digamos, son las convenciones que tienen todos los científicos en esa época respecto de un tema. Okay. Por ejemplo, espacio y tiempo absoluto, por mucho tiempo todos pensaron que era así. Eso es un paradigma, ¿sí? Bueno, pero no viene tanto al caso, ¿sí? Pero eso se puede estudiar, pueden anotarlo para estudiar o profundizarlo personalmente. Sí, ya necesitamos, a ver, Miriam, ¿quieres decir algo? Sí, padre. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Te escucho? Sí. Entonces, mi pregunta va justamente relacionado, si al decir mito y que, vamos a decir, la semina verbi o la semilla de la verdad Sí. está solamente a los mitos griegos o a los mitos regionales, porque mi pregunta va porque quiero ilustrar una experiencia relacionada con eso. Porque yo estoy haciendo tipo un apostolado nuevo que es en la ala de psiquiatría del hospital. Entonces la consigna era no decir nada angustiante, ya que ellos ya están ahí por muchas cosas angustiantes, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo que tenemos, en el segundo encuentro yo hago como tipo un laboratorio de PHI, por ejemplo, del libro de Pequeño Príncipe. Hacemos la parte del elefante, que si se ve el sombrero o si se ve o qué ven, y que el autor, que cuando dice que no ven, entonces él guarda y empieza a hablar cosas de grande, ¿verdad? Entonces, de ese punto yo empiezo a hablarles sobre qué ellos ven en su entorno, porque hablamos del amor de Dios, y entonces si ellos ven algo más, tipo, es como una metafísica que ellos tienen que empezar otra vez a estimular, y que ellos tienen, que no tienen que ver solamente el sombrero, sino que, entonces, pero lo curioso es que yo tengo que preguntarles, ¿verdad?, si es que ellos... se le leyó cuento o si le gusta cuento, y ahí yo le hablo más o menos de la pedagogía de Dios a través de los cuentos. Pero ellos no, en muchos que son así, tipo del campo, no tanto cuentos, pero sí mitos. Ellos cuentan así mitos, o sea, su infancia fue más enriquecida con mitos. Y entonces, y de ahí también empezamos a hablar, no es que le corto, ¿verdad?, pero empezamos a hablar, y entonces de ahí va la naturaleza, por ejemplo. De ahí me entero, ¿verdad?, que en la Semana Santa los codornices no dan huevo, cosa que yo no sabía. También que el San Juan, ese que hace el hornerito, cuando su señora más o menos va por ahí con otro, le encierra. Esas cosas yo voy así conociendo con ellos. Y entonces, por eso mi pregunta, si el mito, esto de la semilla de la verdad, solo va a los mitos griegos o también a los regionales de cada país. Bueno, entonces, vamos a entrar con el tema de los mitos ahora, ¿sí? ¿En qué sentido el mito, cómo el mito se enfrenta a la ciencia? Tenemos media hora. Cómo el mito se enfrenta a la ciencia y cómo el mito es más abarcante. Evidentemente, empiezo diciendo, respondiendo a este tema, pero quiero responder a esa cuestión leyendo lo que dice Marcelo Farina, ¿sí? Eso también, no recuerdo a qué se refería Marcelo cuando decía eso, también lo escuché de la madre del padre Víctor Sequeiros, que en el mito es el conocimiento nublado del logos, de las verdades conocidas por los antiguos, que fue transmitiéndose de manera oral a través de los siglos. Y con el tiempo cada pueblo fue variando su expresividad simbólica, pero contiene verdades primigenias. Bueno, entonces, el mito es, evidentemente no hay, los mitos más elaborados, digamos así, son los mitos griegos, son los más elaborados. Pero cada pueblo, en la medida del desarrollo que pudieron hacer ellos, puede tener sus propios mitos. Por ejemplo, el pueblo guaraní, sobre todo lo que nos quedó a nosotros hoy, tiene algunos mitos o cuentos. Mitos o cuentos son lo mismo, cuentos, mitos, fábulas, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas es lo mismo. Entonces, ¿no? No, tengo más definiciones finas de todas esas cosas. Creo que sí, porque fíjate vos que el Andrew Lang, por ejemplo, en los libros de color,
estos libros de cuentos. Andrew Langlois lo que hizo fue, por ejemplo, recoger todos los cuentos que él fue juntando en todos los pueblos de Europa, y entonces hizo varios libros, el libro azul, el libro marrón, el libro amarillo, el libro verde. Todos estos cuentos tienen carácter mitológico, ¿ves? Todos estos cuentos tienen carácter mitológico. Y los estudiantes de letras principalmente, en realidad todos deberían poder leer. Lastimosamente hay solamente traducciones al portugués. Y yo tengo un solo PDF que es del libro azul, pero tiene un montón de cuentos que son interesantísimos. Y todos estos cuentos tienen como reflejos de la verdad, ¿sí? Evidentemente no te van a enseñar si es que la partícula es onda, si el haz de electrón es onda o partícula, pero ese tema que lo va a responder la ciencia empírica, el físico va a responder eso, en realidad esa es solamente una parte de la realidad. Aquí el mito se interesa por el todo, no por la parte, sino por el todo. Por el todo, en cuanto real, en cuanto realidad que incluye todas esas pequeñas partes. Entonces, y decíamos al principio, el científico no te puede decir que te puede hablar acerca de las partes de la rana, pero no te puede hablar del amor, no te puede hablar de la animalidad, no puede hablar sobre la elección, no puede decir nada sobre libertad, no puede hablar sobre el sentido de las cosas, propósito, etc. Entonces, ese tipo de cosas. En cuanto a sus facultades como físico. En cuanto a sus facultades como físico, no puede. Pero, porque si es claro. Hombre, sí. Pero lo que pasa es que este hombre es hueco. Claro. Tiene formación. El hombre aquí. Y el científico. El No. moderno. En su ciencia física no puede hablar sobre esa. Su ciencia física. Claro que la persona puede hablar si es que sabe, pero su ciencia física, el físico, la ciencia física no puede hablar sobre este tipo de cosas, que es de las que trata el mito. Es la que trata el mito. El mito, puede haber mito en un cuento, en una historia, en una fábula, incluso también en los mitos paraguayos, los mitos guaraníes, tienen algo de mito, aunque parece ser que su elaboración en realidad es posterior, pero la idea misma del de los guaraníes, la tierra sin mal, tiene ese contenido mitológico de una tierra sin mal a la cual la humanidad está caminando, ¿sí? Entonces, la cuestión aquí ahora es trabajar sobre la idea del mito. Ya. Ok, ahora todo eso. Bueno, los estudiantes de letras van a saber que mito, fábula, leyenda y demás cosas tienen elementos diferentes, pero eso no entra al caso. No, pero es que, sí, si vos decís, acá tenés el mito, el mito como narrativa. No estamos hablando sobre esta distinción literaria, ¿entendés? Porque esa distinción literaria no tiene mucho sentido para lo que nosotros estamos acá. Justamente también ciencia, si vos decís, estamos hablando, cuando hablamos ciencia y mito, estamos hablando ciencia moderna, ¿sí? Y mito en cuanto a todo esto, ¿comprendés? Porque entonces en una fábula vos tenés mitos. ¿Qué es mito? Bueno, partiendo de todo lo que ya estuvimos desarrollando en todas las clases, partiendo de la verdad como el juicio de todos los conceptos, ¿verdad? Entonces, en el mito, que es una narrativa de explicar una realidad más profunda, ¿sí? Están los símbolos. Y son los símbolos los que son los destellos de verdad que tienen todos los mitos. Esa verdad o esa relación de esos elementos que es superior a la narrativa que aboga al corazón del hombre de manera a formar. Entonces, partiendo de la palabra símbolo, y crean o no, su antónimo es diablo, ¿verdad? Porque símbolein es unir y diabolein es separar. Entonces, respondiendo a la pregunta de la alumna que estaba hablando sobre el campo y sobre cómo las personas del campo es mucho más fácil entrar por los mitos, los símbolos y los cuentos, es porque justamente no están, creo yo, viciados de un pensamiento racionalista muy fuerte, ¿sí? Entonces, me hace recordar esa entrevista que ya les comenté a ustedes,
que en los confines de la Unión Soviética un antropólogo se fue a investigar. Y entonces él le presentaba, hablaba con los aldeanos de ese lugar que apenas sabían leer, pero sí, obviamente, trabajaban la tierra, tenían ganado, tenían toda su manera de subsistir. Y él se fue justamente para entender la forma en cómo ellos relacionaban las cosas y ver cómo eso se contrasta con la forma racional de ver las cosas. Entonces le decía, ¿quién sos? ¿Cómo te llamas? Él decía, yo no te puedo decir eso, tiene que decirte mi vecino, mi esposa, mis hijos. Me es difícil comprenderme a mí. O sea, ¿cómo yo voy a decidir si te miento? Entonces, necesitaba de que las personas de su alrededor den fe sobre cómo él era, para que no sea una mentira. Y segundo, le mostraba así como elementos, ¿sí? Para elegir 4 elementos, o sea, 4 fotos, y le decía, ¿en qué se relaciona el pájaro? O sea, ¿cuáles se relacionan entre sí? Tenés un pájaro, tenés un árbol, tenés una sierra y tenés una casa. ¿Cuál es el que está fuera de ahí? Y él le decía, ninguno está afuera. Yo necesito una casa para vivir, necesito una sierra. ¿Y sobre qué voy a trabajar? Sobre la madera o el árbol. Y necesito el pájaro cantando. Decía, ellos tienen esa mentalidad de unificar las cosas. Mientras que el racionalista tiene el de diversificar o dividir cosas. Entonces, ese pensamiento simbólico que está representado dentro de los mitos. Porque los mitos pueden ser reales o no, los eventos que ocurren. La realidad es, o la verdad que ellos transmiten, es símbolo. Y el símbolo siempre es real. Siempre tiene su pie en la realidad de las cosas. Entonces, eso es interesante dividir entre símbolo y mito. El símbolo siempre es real. La transformación del tiempo, la introducción de las cosas como son, es siempre real. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y por eso esas personas, y por eso también el mensaje de Jesucristo en las parábolas del campo, en las parábolas del ganado, de las ovejas, tiene mucho más sentido y mucho más fuerza en la época donde fue introducida, que ahora que ya poca gente trabaja al campo, poca gente tiene esa experiencia de unificar, de entender que hay un sentido en su alrededor y de unificar las cosas. Entonces te das cuenta que el humano, al separar las cosas de forma violenta y no integrarlas, se separa también a sí mismo. Entonces, como estábamos hablando de ciencia, la forma, para muchos va a parecer críptico esto, pero para aquellos que ya conocen las causas de Aristóteles, las 4 causas, no voy a entrar en eso ahora, ¿verdad? Pero la ciencia moderna solamente analiza la causa material y la eficiente. ¿De qué está hecho y cuáles son los procesos? Anterior, posterior, anterior, posterior, anterior, posterior. No analiza su causa formal, que es qué es, que aquello lo hace ser lo que es, y tampoco su causa final. Ellos saben, ¿para qué? Ellos saben que la causa final efectivamente le va a llevar por caminos que ellos no quieren recorrer. Eso, por ejemplo, le pasa a Hume, ¿verdad? Porque es empiricista duro de pasar, ¿verdad? Entonces, él, por ejemplo, en su ensayo sobre los milagros, él dice que los milagros no pueden ocurrir porque la naturaleza es estable. ¿Y cómo yo sé que la naturaleza es estable? Porque yo la observo. Y Edgar había dicho que nosotros observamos meramente 5% de todo el espectro visible de la naturaleza y que él da por sentado que la naturaleza es estable para decir que los milagros no pueden ocurrir. Entonces sigue siendo un pensamiento circular, que si ahora le presentas a los modernos científicos y que están todos asombrados y paralizados por observar una partícula que es una onda y luego una partícula, la casa de Hume se desmorona por segunda vez, ¿verdad? Por el pensamiento circular y por el tema de la observación. Pero todo tiene respuestas si vos introducís el elemento de la causa final y la causa formal dentro del estudio de la naturaleza. Porque si la cosa es estable, hay alguien que tiene que estabilizarla. Es como habíamos discutido ya en los concilios post-reuniones. Post-conciliares, ¿verdad? Que si algo tiene la capacidad de ser y de no ser, o de existir y luego perecer, como el hombre vive y luego muere, si tenemos la capacidad de no ser, hay algo que nos sostiene.
Entonces, ahí se introduce donde la ciencia no quiere ir. Quiere describir qué es, o sea, sus componentes y la antecedente, causa posterior y consecuente, y solamente eso. No quiere entrar en el aspecto que anteriormente se veía. Pero el mito sí trata sobre esas cosas. Pero por supuesto, el mito trata sobre eso y lo trata de forma de símbolo. La forma de símbolo es, justamente, como habíamos hablado, el símbolo es una compresión literaria dentro de todos esos elementos que tienen varios matices de realidad. Varios matices de realidad. Y de acuerdo al desarrollo que nosotros tengamos en la interpretación y la forma cosmológica correcta de ver, nos damos cuenta de que podemos escribir un tratado larguísimo de 1000 páginas de cómo la ciencia tiene sus límites y que no hay que traspasarlas, porque nos preguntamos si podemos investigar sobre eso, no si debemos investigar sobre eso y cuáles son las consecuencias éticas y demás cosas. Pero tenemos el mito de Ícaro, que su papá bien le dijo: mira, hijo, esto es así, tiene su límite, no podés recorrer, es peligroso, no debes hacerlo. Y él se va y por ser joven y demás cosas y no querer comprender, se va y se estrella, ¿verdad? Y se muere finalmente. Costó elegir ese mito, ¿eh? Sí, confieso que había pensado en él al principio, pero como no era tan Claro. bueno como el de Hércules, o sea, tan bueno a mis ojos, No podía enfrentar una no sorpresa. podía meter el factor sorpresa, era así obvio. Entonces, Pero está bien, porque realmente el mito parece ser una especie, me da la impresión, después de lo que dijiste, que el mito parece una especie de mirada de eternidad. Fíjate que, sí, sí. Claro, porque es atemporal. claro, no por la cuestión de tiempo solamente, sino también por la cuestión de extensión. ¿Mm? Fíjate, nosotros estamos aquí hace casi 2 horas hablando sobre los límites de la ciencia. Y en esa narración breve de Dédalo e Ícaro entra todo eso. Y mucho más. Es que la eternidad es así. La eternidad la visión de la eternidad es una visión instantánea de mucho en un solo instante. Sí, De mucho en un solo un instante. parpadeo. Es como un parpadeo donde uno puede ver, porque ustedes saben que si uno quisiera, fíjense, esto era hace varios años atrás, hace 10 o 15 años, ver todos los videos que se subían a YouTube en un solo día, le llevaría a una persona 100 años. O leer todas las noticias de los periódicos que se publicaban en un solo día, de todo el mundo, le llevaría a una persona 100 años. Bueno, imagínense ustedes que el mito logra ver todos estos tratados pues, como en una fotografía, ¿no? En una fotografía. Por eso es tan importante empezar con los mitos, o sea, empezar con los cuentos, con las historias. Por eso es tan importante no empezar, por ejemplo, en la enseñanza de la religión con las definiciones y dogmas, sino con las historias. ¿Sí? De hecho, digamos así, no son las normas morales con las que comienza la Biblia. La Biblia empieza con un cuento, con una historia, con un mito que nos dice una sola vez todo esto, y hasta ahora, aquello es tan rico. Exactamente, Claro. Pero es una fotografía, es una fotografía que nos lleva mucho tiempo contemplarla, ¿no? La razón humana tiene dos formas de categorizar más o menos lo que ocurre dentro de nuestra razón o nuestro intelecto. Esas palabras son muy interesantes porque justamente las dos capacidades que tiene nuestra alma racional es de inteligir y razonar. Y son cosas que se complementan. Lo que estaba diciendo el padre es que al inteligir vos podés ver la cosa en su totalidad y comprender todo en un instante. Pero nuestra naturaleza nos obliga a razonar y tratar de ver como partes y formas, ¿verdad? Que no es incorrecto. Porque justamente los ángeles, que son puro intelecto, tienen la capacidad de meramente inteligirlo. Al ver la cosa, ya tienen todos los elementos, todas las razones dentro de eso. Nosotros tenemos procesos. Ahora, cuando vos ves algo como este mito... Esa es la distinción entre el conocimiento inmediato y mediato. El conocimiento discursivo y el conocimiento que es por intuición. Entonces, deductivo e intuitivo. Fíjate cómo no siempre, porque yo puedo introducirme en un tema razonándolo, que se me explique. Eso es por deducción. Y finalmente al final digo, ajá, ahí va.
Sí. Y ¡tac! Lo integro, y eso es inteligible. Entonces, tenés claro, el Lo que pasa conocimiento es espontáneo. que esa intelección yo puedo tener ya preposeerlo con el mito. Porque el mito me permite a mí un conocimiento, a medida que yo vaya ejercitando No, por eso, la visión del mito, yo puedo tener un conocimiento intuitivo de la realidad, Eso sí, no, estás bien entrenado la primera vez que se te Claro, aparece. por supuesto. Ahora, nosotros analizamos de forma racional. eso es la visión del Principito. Claro. Claro, o sea, del tema del sombrero y del elefante dentro del agua. Entonces nosotros lo relacionamos primero para poder ver mejor. Ese es el mito. Respecto de esto, ¿verdad? Para entender cómo funciona, porque ciencia y mito, ¿verdad? Porque podríamos tratar estos temas también de modo separado. Justamente eso que dijo Didier en su intervención, el mito de la ciencia, ¿verdad? Tiene su símbolo en las matemáticas, que es verdad, son verdaderas. Las deducciones, allí no es que 2 más 2 sea 5 en un momento dado, por eso podemos falsar la ciencia. Lo que pasa es que esto es una imagen simplemente de lo real. Y eso real, como ya dijimos, como dije anteriormente, los físicos lo confunden. Entonces, ellos, aunque no se den cuenta, están dentro de un mundo o de un sistema mitológico, en este sentido, ¿sí? Porque ellos toman un símbolo y se abrazan a él y entienden a la ciencia como, o sea, tienen la ciencia como un mito, pero en ese sentido malo, que nos recorta de la realidad, y solamente pueden entender la realidad de este modo. Y como dijo Didier brillantemente, la materia, y ese es el gran error de Hawkins, él va a decir que la nada por gravitación va a dar algo, ¿sí? Entonces el padre Carreira en una conferencia se enoja y le dice estúpido inclusive, que el padre Carreira no es un tonto, ¿verdad? John Lennox también. Profesor Lennox, que no son dos tontos, son dos grandes autores, dos grandes intelectuales y científicos, que ese es un problema, que la nada filosófica no es lo mismo que el vacuo espacial. Entonces, se nota que es un hombre brillante, un matemático, un físico brillante, pero que no entiende nada de filosofía, por ende no nos puede explicar el mundo. El mismo error comete Richard Dawkins, y nosotros nos reíamos con el padre porque yo me compré el libro, es un tratado de 500 páginas, El espejismo de Dios. ¿Sí? Entonces él trata de refutar a Santo Tomás de Aquino En 3 páginas. en 2 páginas o en 3. No, en 2. En 2. En 2. Y sin Entonces, entenderlo. sí, no entiende metafísica. Entonces inclusive hay un youtuber que se burla de él, y eso me parece muy vergonzoso, ¿verdad? Porque si es un youtuber, claro, es un buen profesor de filosofía, pero es un youtuber. El otro tiene todos los pergaminos, el miembro de la Royal Society, lo que quieras, ¿verdad? Él tenido como el ateo más famoso del mundo, a pesar de que no está bien clara esa línea, pero es vergonzoso, y esas son las pruebas de la falta de filosofía, y la filosofía es hija de la mitología en este sentido. Esto quería terminar diciéndolo, ¿verdad? Porque hablamos de que ellos tienen pésima filosofía, y es justamente porque no logran ver este modo del mundo. No lo quieren ver. No lo quieren ver, no pueden ver. Entonces, ¿te acuerdas de Crespo cuando decía, yo no necesito a Dios para explicar el universo, porque para eso yo tengo esta otra teoría del universo, del Big Bang o del universo pulsante? O sea son meras causas eficientes. Pero eso, ¿quién le había dicho eso? Es cierto eso. Sí, ¿por qué? Porque está pensando en meras causas eficientes y causas materiales. Él no está pensando en una causa trascendente, no está hablando del amor, de la igualdad, del propósito de que el mundo exista, de que sea ordenado, de que el mundo, de que en un momento de la historia, porque si ellos hacen los cálculos estadísticos, es ridículamente remota la posibilidad de que exista un universo tal y como existe, ¿verdad? Del ajuste fino y todo en compañía, y además otra vez de que exista el hombre, y de que el hombre sea capaz de conocer todo esto, que lo supera, ¿sí? Que el mundo supera al hombre, y que dentro de este mundo que lo supera pueda encontrar propósito, etcétera, etcétera. Es que existe una causa, que existe algo, y es deshonesto, o por lo menos limitado, teniendo en cuenta que probablemente pueda ser honesto, pero
es un niño, intelectualmente, es un niño. Es muy bueno con los números, pero hasta ahí. ¿Sabes qué? Quiero, bueno, Entonces tenés 15 segundos. no, más, 2 minutos. No, tenés 30 Entonces, segundos. el mito o el símbolo entendido como la realidad, o sea, que es la verdad que se ajusta a la realidad, ¿verdad? Con la vía de transmisión del mito, no se opone a la ciencia ordenada y correcta, se opone al racionalismo, al cientificismo que no lo entiende, ¿verdad? Entonces, te doy un ejemplo de algo que muy interesante, algo como medio mitológico, medio médico, medio tal cosa. Ahora, por ejemplo, la ciencia médica te dice que el efecto placebo es buena terapia, que vos te convences y estás mejor, más cosas. Pero sin embargo, los rituales antiguos funcionaban de esa manera. Te decían, te estoy dando buenas vibras o lo que sea, o este ritual te vas a curar. Entonces, el efecto placebo de varias veces te curaba. Entonces, tenía un efecto espiritual sobre lo corpóreo, que la ciencia moderna entiende como placebo y dice, no te curaste, y entonces no puede trascender eso. ¿Verdad? Entonces, finalmente, yo quería decir le llaman cita, pero los españoles dicen escolio, ¿verdad? De Nicolás Gómez Ávila, que es un genio, ¿verdad? Y tiene así 4 o 5 palabras en una oración que va a englobar mucho mejor lo que nosotros dijimos, mucho más corto que lo de Dédalo. Él decía, con esta comprensión, él decía, quien no cree en el mito, cree en patrañas. Quien no cree en el símbolo, en la interpretación superior, ¿verdad? Cree en mentiras. Entonces, el mito, explicado de esta manera como símbolo, es aquello que nos llega a una verdad mucho más trascendente y no meramente inmanente de aquí, ¿verdad? Y quien no cree en eso, cree en mentiras. Es la forma de introducir el poder, la influencia, el marketing, la propaganda en las cosas, ¿entendés? Quien no consigue acceder a esas realidades superiores a través del símbolo, termina creyendo mentiras. Eso. Muy bien. Gracias, queridos profesores. Didier, Edgar. Gracias. Hoy fue, Gracias a todos por escucharnos. hoy fue un gran día. ¿Sí? Muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta transmisión. La próxima vez está marcado para el próximo martes hablar sobre espacio y tiempo, como ya Bueno, eso fue simbólico. casi nos agotamos la pasada, entonces vamos a procurar seguramente profundizar más Otro la cuestión, aspecto, una cosa. otro aspecto del tema y quizás cerrar la cuestión del libro de la naturaleza, que no hablamos mucho la vez pasada, porque a veces nos pasa que como esto No es ensayado. esto no es ensayado, sino que es una conversación entre amigos donde ustedes participan y me gusta mucho que vayan participando ustedes. Entonces, el riesgo es que puede ser fantástico o puede ser estrepitosamente desastroso, ¿no? Entonces, podemos terminar así en la nada absoluta. Es un riesgo. Pero les puedo asegurar que esto termina en la nada mucho menos veces que tu profesor de filosofía en la facultad. Entonces, mucho menos veces. Más veces nosotros tenemos alguna buena conclusión que tu profesor de filosofía. Fíjense a los alumnos que sigan la página de la liga porque hay una reflexión muy buena. Hay una reflexión muy buena en el Instagram y supongo en la página de la liga sobre el tema de hoy. Voy a mandar al grupo. Buenísimo. Entonces, acá Álvaro recuerda que Chesterton dijo que cuando se deja de creer en Dios se termina creyendo en cualquier cosa. O el que no le prende vela a Dios. A cualquier santo le reza. A cualquier santo le reza, decimos en Paraguay. El que no le prende no conoce a Dios. Quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Bueno, entonces... O ídolo. Ídolo sería a cualquier ídolo. Bueno, entonces, muchas gracias a todos y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo martes a las 20 horas hora de Paraguay otra vez. Y por favor, no dejen de enviar sus comentarios, sus reflexiones y sus preguntas en el grupo de WhatsApp de nuestro programa. ¿Sí? Hasta el próximo martes. Dios les bendiga mucho. Hasta el martes.